Queridos amigos, bienvenidos, buenas tardes. Hoy día es martes 20 de abril del 2019 y estamos aquí los del triunvirato, ¿no? O como también nos hemos denominado en nuestras comunicaciones, los libertarios. Estamos como cada martes, Eugenio Guerrero, Fundación para el Progreso, periodista venezolano y chileno, y Patricio Schiavetti, abogado, hoy de ejercicio libre de la profesión, pero capitán de navío Justicia Naval Armada de Chile. Y que les habla Pilar Soberado. Bueno, agradecemos a Sofar AG, que nos auspicia gentilmente, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, y agradecemos también a Radio Portales de Valparaíso por permitirnos estar en sus ondas de radio. Damos las gracias entonces a Marco Antonio Leblanc por Asofar AG, y a Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar por Radio Portales de Valparaíso. Les queremos mucho, auditores, les agradecemos también a ustedes por también permitirnos estar aquí cada día desde hace ya 5 años. Esperamos que se encuentren bien de salud, vacuna 1, vacuna 2, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, ventilación de casas, oficinas. Y la verdad, y esto en forma muy personal, nada de andar saludándose con el codo ni con el puño, no, nada, aunque duela, así nomás a lo lejos. Esa cuestión también es fruto de posible lugar, fuente de contagio. Esperemos a que lleguemos a 1 minuto, y así va a ser, en que estemos como los israelitas, sin mascarilla, ordenados por supuesto, recibiendo turistas, observando ciertas normas evidentemente, pero ya saliendo de esta pandemia de la que indiscutiblemente vamos a salir. Así que responsabilidad para todos, para ustedes y para sus familiares y amistades. Como siempre decimos aquí, las opiniones que habremos de vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad, de Eugenio, de Patricio, de quien les habla, y no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Nos hacemos responsables de lo que digamos. Aquí le ponemos voz a la historia, pero le ponemos rostro también. Así es que, con responsabilidad y con respeto, evidentemente. Hoy día tenemos harto que conversar, tenemos muchos temas, me da la idea que no vamos a alcanzar a todos ellos. Tenemos, por supuesto, esta tontera que hubo en este canal chileno de la parodia al Ejército de Chile, lo vamos a comentar sin darle más importancia que la que tiene. Vamos a comentar también el brete del gobierno en el tema tercer retiro. Se avisora un 4º retiro de nuestros fondos previsionales. No son ayudas, son fondos previsionales. Retiro de mi dinero, de nuestro dinero, de las cuentas individuales. Vamos a hablar de las elecciones del Perú y de la eventual, a ver quién podría ganar en esta segunda vuelta, unas elecciones complicadas en el país vecino. Vamos a hablar de las ayudas que el Banco Central Europeo ofrece, va a dar a los países de la Unión que lo han pasado más mal, por supuesto España, a la cola de todo, lamentablemente. El primero probablemente en cultura, en historia, en imperio, en estabilidad. Hoy día a la cola, porque tienen un gobierno muy malo. Mezcla de socialista con marxista. Sí que son marxistas en realidad los de Podemos, no sé si les alcanza. Y vamos a hablar también de otros temas que son muy importantes para el desarrollo, para el futuro de Chile y también de algunos países del resto del mundo. No digo más nada. Eugenio, querido, buenas tardes. Patricio, querido, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Pilar, muchos saludos, Patricio, saludos al gran Marco Antonio que se encuentra también ahí en los controles. Así que bueno, como siempre, un placer compartir como cada martes en Revelando lo que consideramos que es lo más trascendental en lo político. Tenemos harta cosa que comentar, así que como siempre complacido de compartir. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes, Eugenio, buenas tardes, Pilar. Un agrado estar nuevamente junto el Triunvirato Libertario y agradecer a Marco Antonio que está en el perilleo para que salga bien el programa. Ahora, quería comentar 2 cosas como director de Asofar. El día viernes tuvimos la dicha de celebrar 50 años de Asofar. Tuvimos una entrevista en la mañana en el programa Chilenos de Corazón al presidente de Asofar,
el capitán de navío Alejandro Armstrong. Y en la tarde tuvimos vía Zoom un programa de celebración que contamos con la asistencia del capitán de navío Don Hugo Alsina, que hizo una charla muy solemne, muy dramática, sobre el hundimiento del buque Escuela, ¿no es verdad?, frente a las costas de Perú. Así que produjo el fallecimiento de algunos miembros de la institución, ¿no es verdad? Así que lograron, ¿no es verdad?, rescatar a los sobrevivientes con un buque argentino y peruano, y que finalmente llegaron a las costas de Perú, a Callao, el buque Escuela Baquedano, ¿no es verdad? Así que era un buque alemán que fue transformado en buque Escuela, que transportaba salitre a Estados Unidos, y que producto de unas llamas, ¿no es verdad?, en una soldadora, produjo el incendio y este hecho tan lamentable. Y ayer quería compartir con los auditores, con ustedes, amigos, la inauguración de una nueva revista vía digital que se llama Eslabón, que ha editado Asofar, y que va a ser un buen medio de comunicación entre el directorio, los socios y todo el mundo interesado en distintos aspectos de la cultura. Así que esperemos colaborar en ese ambiente, y el que tenga interés acceda a la página Asofar para tener acceso a esta nueva revista que se llama Eslabón, que tiene un nombre bastante significativo, ¿no? ¿Verdad? Patricio, yo antes de que partamos con los temas que tenemos en nuestra pauta, quiero adherir y saludar, y gracias por recordarlo, tú eres director de Asofar, el aniversario de la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que además de auspiciarnos en este programa desde hace ya mucho tiempo, nos ha permitido desarrollar una labor que ha sido de conocimiento, de entrega de información, de momentos muy, muy gratos, y nos ha permitido además establecer lazos de amistad con no solo integrantes de Asofar AG, sino de otras personas, como por ejemplo Eugenio, como fue Esteban Montaner en su minuto, diferentes personas que, no siendo del ámbito de Asofar, nos han traído frescura, conocimiento, cultura, otras opiniones, juventud. Entonces, eso se ha hecho posible por estar en al alero de Asofar. Entonces, yo quiero felicitar a Asofar. Yo escuché la entrevista que le hiciste tú, que le hicieron ustedes el día viernes al comandante Alejandro Armstrong, y además me cae estupendo, pero dejando de lado que me cae estupendo, fue una entrevista muy buena y muy clara. Y como te digo, agradecer a Asofar, felicitarla por su trabajo, y viento aún largo, porque queda mucho trabajo por hacer. Entonces, no quería no quería dejarlo, así que gracias por traerlo a colación, Patricio. Bueno, y a propósito de lo mismo, ayer Asofar publicó, ¿no es verdad?, un comunicado adhiriendo a todo lo que publicó el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a propósito de un programa injurioso, de un humor absolutamente absurdo, estúpido, y que denigró, ¿no es verdad?, al Ejército, a todos sus integrantes y a toda su familia. No queremos darle más luz al gas para no darle tanto apoyo al programa, pero nosotros como programa de Asofar estamos en absoluto desacuerdo, ¿no es verdad?, con esta línea que no representa ni siquiera la libertad de prensa, ni la libertad de opinión, sino que más bien pretende, ¿no es verdad?, por la vía de un falso humor, destruir las instituciones de las Fuerzas Armadas. Lo han hecho igualmente a través de otros programas para destruir la función de Carabineros de Chile. Es decir, hay un programa concertado, ¿no es verdad?, para destruir las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero cosas que no van a lograr. Y están muy sorprendidos, ¿no es verdad?, de una respuesta tan unida
de las tres instituciones, igualmente de Carabineros y del ministro de Defensa Nacional, que ya están pensando en interpelarlo por la Cámara de Diputados. Entonces, es un descriterio, una exageración. Todos los presidentes de los candidatos presidenciales de la oposición diciendo que aquí había una deliberación, y no había ninguna deliberación, sino que una reacción normal frente a un programa de muy mal gusto y que injurió y denigró a una institución tan importante como es el Ejército de Chile. Eugenio. Sí, bueno, yo me sumo a las palabras y además porque en aras de querer ser una especie de humor intelectual, terminan haciendo una especie de humor negro, pero que no dimensiona a quién puede salir afectado. Al final el humor es así también, ¿no? Pero el tema es que si hay humor por un lado, ¿cuál es el problema de que exista una réplica, un reclamo por otro, ¿no? Porque no necesariamente el humor, en los países democráticos, claro está, tiene que ser unidireccional, ¿no? O sea, aquel que emite el humor, entonces el otro debería, en cierto sentido, quedarse callado. No necesariamente es así, sino es bidireccional. O sea, puede existir manifestación democrática y libertad de lo que se piensa con respecto a un humor mal hecho, pero también en el ámbito de una crisis institucional, pienso yo. Normalmente las personas que hacen humor, cuando no toman en cuenta el contexto en lo que lo hacen, o sea, nadie puede obligarlos tampoco a que lo hagan, pero cuando no lo toman en cuenta y se ve la poca calidad intelectual que hay detrás de su humor. Entonces, además que seguir echando leña al fuego, es simplemente comentar que en aras de hacer un buen humor terminan demostrando en cierta medida que hay mediocridad intelectual, incluso para dar una lectura institucional a su país con respecto a la crisis. Sí. Eugenio, gracias. Mira, yo quisiera cerrar este comentario apelando para aquellos auditores que no son chilenos, o sea, o que no están en Chile, mejor dicho, comentar que este comentario, valga la redundancia que estamos haciendo, se refiere a un programa de un canal de televisión chileno que se llama algo así como La Verdad Verdadera o Entrevistemos a alguien de verdad, una cosa así, que se hace una señora periodista, entrevista a alguien, en este caso vestido de militar, la semana anterior fue alguien vestido de político, me imagino que seguirá alguien vestido de cardenal de la Iglesia Católica y así sucesivamente. Donde se le hacían unas preguntas que las preguntas pueden ser, pero las respuestas fueron una parodia innecesaria, grosera, grotesca, en este caso al que hacía las veces de militar. Lo primero es que, claro, estos canales de televisión que no tienen audiencia tienen que sacarla de algún sitio. Lo primero. Lo segundo, yo no le voy a hacer propaganda al programita. Tercero, esto se trata de deconstruirlo todo, de echar abajo todo. No es que hay que votar todo para que renazca el hombre nuevo, aunque sea una declaración del siglo XIX, sigue vigente. Entonces hay que votarlo todo, hay que incendiarlo todo, para que de las cenizas con la ave fénix surja alguien, que no sé quién será. Entonces, yo lo que sí voy a decir es que yo apoyo personalmente a las instituciones tradicionales y permanentes de la República. Lo primero, aunque les duela, les moleste, han estado en todas, desde los inicios, desde nuestra independencia y antes, aunque les duela en el alma, decir y contradecir absolutamente a los señores candidatos de la izquierda a la presidencia de la República, porque ni el Ejército de Chile, ni la Marina, ni nadie ha estado deliberando. Nadie ha deliberado. Esto es una opinión vertida en prensa, en televisión, prensa básicamente, prensa escrita y ¡pum! Nada más. Así que, por Dios que son ignorantes los precandidatos presidenciales, los partidos, para decir que están deliberando, pues vayan al Código de Justicia Militar y vayan a leer algo de la ley, de la Constitución, para saber lo que es deliberar. Que no les gustan las declaraciones, otro mono, pero deliberando, por favor, y quiere ser presidente de Chile, ya. Dicho eso, vamos al otro tema. Patricio, Eugenio, ¿por dónde va? ¿Por dónde partimos? Partamos por el tema lamentable del tercer retiro, que fue ya aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, y que mañana va a ser votado en sala.
Fíjate, Pilar, Eugenio, que el tercer retiro significa que 5 millones de personas queden en cero en sus cuentas individuales, en cero en sus cuentas individuales. Y según el presidente del Banco Central, Mario Marcel, enfatizó en la regresividad de la norma, señalando que el 20% más rico podría acceder 9 veces a lo que rete el 20% más pobre. Bueno, y yo en mi calidad de abogado no puedo dejar de insistir, ¿no es verdad?, que continúa este parlamentarismo de facto a través de proyectos absolutamente inconstitucionales, en una atribución que es de exclusiva iniciativa del presidente de la República, como lo es una materia previsional, y todavía hay una falta de claridad en qué es lo que va a hacer el Ejecutivo, si va a recurrir, ¿no es verdad?, antes de la promulgación del proyecto al Tribunal Constitucional para que resuelva, ¿no es verdad?, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto. Yo estimo que el gobierno debiera ir por ese camino. Está el precedente del segundo, del fallo en relación al segundo retiro, y que tienen mucha fuerza. El otro día yo, en el curso de Derecho de Diplomado, estudiaba el Tribunal Constitucional, y es muy distinto los fallos de un tribunal común, por ejemplo, de un juzgado de familia, y lo voy a tratar de explicar claro a los auditores, es que ese fallo tiene fuerza relativa. Eso solamente obliga a las partes que intervienen, ¿no es verdad?, como demandante y demandado. No tienen fuerza obligatoria general como en el sistema anglosajón, que el fallo en el sistema anglosajón constituye derecho y va a ser el precedente al fallo posterior. Acá, en el caso del Tribunal Constitucional, los fallos tienen fuerza, no te voy a decir obligatoria, pero sí una fuerza bastante considerable para constituir el precedente del fallo posterior. Así que esperemos, ¿no es verdad?, el buen juicio del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y terminar, ¿no es verdad?, con todos estos actuales inconstitucionales del Poder Legislativo que siguen, ¿no es verdad?, estableciendo este parlamentarismo de facto que nada bueno ha producido al país y a la convivencia democrática. Gracias, Eugenio. Miren, fíjense, yo suscribo gran parte de lo que se dice, pero hay algo que dentro de la política dura, real, es impresionante por parte del gobierno actual, ¿no? Y es el hecho de no haberse prevenido a esto. Tenemos una especie de crisis también de ingenuidad, ¿no? Pamela Giles, incluso cuando ella había prometido, esto fue en diciembre del año pasado, que si se aprobaba el segundo retiro, ella no iba a pedir un tercer retiro. En lo que se aprobó el segundo retiro, ahí mismo comenzó a tramitar, y esto fue noticia nacional. Lo lamentable es que el gobierno nacional nunca se logró prevenirse respecto a esto. Hay también, o sea, para que esto haya calado tan hondo y haya llegado incluso a ser aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, te dice también la poca previsibilidad y la ingenuidad con respecto a cómo se ve el Congreso. Eso por un lado. Ya sabíamos incluso la propuesta que se había realizado incluso para generar un cambio permanente en la Constitución para darle atribuciones al Congreso que solamente son prerrogativas del presidente de la República. Ya vemos la dimensión que tiene la oposición en cierta medida para llevar a cabo esto, pero también el oportunismo político dentro de la bancada del propio sector que supuestamente apoya al presidente, o por lo menos está en Chile Vamos. Todos se han sumado a esto como si fuera una panacea, y lo peor de todo es que, como bien decía Patricio, el 40% de las personas van a quedar sin fondos, cero fondos. ¿Qué sistema previsional en el mundo puede sobrevivir con el 40% menos de los fondos? Es imposible generar incluso propuestas para mejorarlo, porque es que no hay ningún lado. Y además, porque Chile, en cierto sentido, es el país que en el mundo está más indexado entre los capitales que fluyen dentro de la economía formal y el sistema de pensiones.
Y el sistema de pensiones representa un poco más del 70% del PIB de Chile, o sea, como circula en capital, lo que representa en ese sentido, y no solamente lo que le da a la economía para que ésta se movilice, sino que por otro lado, lo que representa para la prosperidad del país. Entonces, cuando se dice, bueno, de esto, porque recuerden que hay 2,8 millones de personas que ya no tienen cómo enfrentar su futuro previsional. Aprobando esto, se le inyectaría a la economía, pero en función de, como bien decía Patricio, solamente el 20% más rico del país, y por otro lado, llegarían aproximadamente a 4.325.000 personas que se quedarían con cero en la cuenta de 11.080.000 aproximadamente que hay en el sistema previsional. Estas cifras son alarmantes porque de aprobarse hay que prepararse para afrontar crisis previsional que puede explotar y que puede llevar incluso la deuda, el déficit fiscal y dentro de la economía a aumentar la pobreza, aumentar el desempleo. Es terrible lo que se está promoviendo y que salga de la bancada de la derecha, en este caso del sector de la centro derecha, es sumamente decepcionante porque si bien el gobierno no pudo prevenirse, por un lado, hay una responsabilidad política de los senadores y los diputados. Y el oportunismo político no es política realmente. El oportunismo político es tomar la política para unos fines sumamente personales y narcisistas en función de lo que ellos piensan que los electores creen de ellos. En la política no solamente es, o sea, no es precisamente siempre complacer al elector, sino que en el momento como representante de la voluntad de los votos que te proporcionan en ese sentido, eres el que te dedica a evaluar políticas públicas y a fiscalizar de la manera mejor posible para poder decirle a tus electores y convencerlos de que algo sí es. Para eso el pueblo de Chile, que en cierto sentido suscriba la irresponsabilidad, es impresionante. Entonces yo estoy muy anonadado con respecto a eso. Y supongamos que el presidente vaya y lo lleve al Tribunal Constitucional y que esto sea rechazado, esto le va a generar una crisis política, pero no precisamente porque lo lleva al Tribunal Constitucional, sino porque el propio sector de la centroderecha ayudó a pavimentar el camino para que la crisis de la institucionalidad saliera como la oposición quiso, lo cual es sumamente lamentable. Mira, nos queda poquito tiempo para terminar el primer bloque. 2 o 3 cosas nada más. Primero, qué falta de previsión del gobierno, estoy clarísima, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué falta de previsión? El gobierno sabe qué tipo de parlamentarios tiene en el Congreso, si los conoce a todos. Sabe qué piensan y qué no piensan. Segundo, estamos en época de elecciones, pues hay que ganar el voto a como dé lugar. ¿Y cómo se gana el voto? Con mensaje que ni siquiera ya es populista, sino que es populachero. Si esto es como en la antigua Roma. Si esto es pan y circo, si al pueblo hay que darle pan y hay que darle circo para que apoyen al emperador. 30 días de circo en el Circo Máximo era una locura. Apoyaban al emperador. Aquí pasa igual. Han pasado los años, pero el pensamiento y el actuar de los políticos de mala clase subsiste. Y no los pongamos a todos en el mismo saco. Hubo 19 diputados que se opusieron y hay un par de senadores, que creo que son 2, que también se oponen a esto. Pero la verdad es que el gobierno pecó de falta de previsión. Ahora, a mí me preocupa el brete político constitucional que tiene este gobierno, porque concurra o no concurra al Tribunal Constitucional, hay un tema jurídico tremendo acá. El Parlamento, el Congreso está utilizando facultades que no tiene, está haciendo uso de facultades que no tiene. Lo primero es eso, es gravísimo. Va al Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde en derecho, se echa encima a sus propios parlamentarios. Y si no va, está concediendo que hay que actuar inconstitucional. Eso es muy grave. No lo sé, me declaro incompetente. Yo sé lo que yo haría. Por lo pronto no haber presentado a este montón de candidatos que fueron elegidos finalmente, que no representan a la derecha. De la izquierda no me pronuncio, pero de la derecha, por favor, una señora Erika Olivera, por favor, que correría bien, pero eso no más. Eso no la faculta para nada. Bueno, dicho todo esto, vamos a la pausa musical. Les comento, señores auditores, que hoy día don Patricio Schiavetti ha hecho uso de su látigo y nos ha impuesto la música, tanto que me critican a mí. Así que hoy día vamos a escuchar al gran Lucho Gatica con un hermoso bolero que también le gusta a Eugenio y que esperamos sea del gusto de todos. Vamos a la pausa. Yo aquí asumo nomás y volvemos en un minuto. Queridos auditores, hemos vuelto al programa junto a Pilar Eugenio
y escuchando un bolero clásico de Lucho Gatica, un gran cantante chileno, especialista en boleros, igual que Sonny y Miriam y tantos otros que fueron cantantes de la música clásica chilena. Así que Pilar no me ponga mala cara, y yo creo que si hay músicos destacados, uno de ellos es Lucho Gatica, y yo creo que él tiene en el Paseo de la Fama su estrellita, digamos. Así que, y su hijo es un gran productor musical en Miami. Así que la familia Gatica ha producido grandes éxitos, ¿no es verdad? Y han tenido puestos destacados puestos, ¿no es verdad?, dentro de la música chilena. Ahora, Oye, yo quería... Patolandia, espérate. ¿Sí? Oye, espérate, que no, Patolandia, si esto no es, me reí, pero estaba yo pensando en Eugenio, que seguramente, por razones obvias de edad, no debe tener idea quién es Sonia Miriam, y Lucho Gatica no tiene idea, ¿no? Y Lucho Gatica, Así es. yo encuentro que cantaba fantástico, y a mí no me cabe duda que Eugenio también la conoce, pero la cara la pongo nomás, pero créeme que no me estoy riendo, porque fueron grandes glorias de la canción ligera chilena, así que no, ya, listo, para defenderme, ¿eh? Lo que él no, que nos pone al descubierto. Si nos reímos. Oye, para cambiar de tema radicalmente, yo quiero comentar con ustedes cómo sigue la Revolución Cubana, desgraciadamente, por 62 años en ese querido país, porque yo lo he visitado y he visto, ¿no es verdad?, lo amable que son los ciudadanos cubanos. Pero ayer tuvo la amabilidad en el Congreso cubano, Raúl Castro, de 89 años, finalmente darle la posta, ¿no es verdad?, a Díaz-Canel, el nuevo presidente, secretario general del Partido Comunista, y hicieron abandono, ¿no es verdad?, destacados miembros del Partido Comunista, como el ex segundo secretario de 90 años, José Ramón Machado, y el comandante Ramiro Valdés. Es decir, da pena, ¿no es verdad?, que sigamos empantanados como muestras de un marxismo totalitario en que no hay ninguna libertad, ese pobre país como lo es Cuba, ¿no es verdad?, y que no pueda salir adelante y no tenga ninguna posibilidad de libertad, y ni siquiera en un sistema mixto como en China, en que tiene un sistema autoritario, dictatorial en lo político y de economía social de mercado en lo económico. Es decir, están pobres en lo político y pobres en lo económico y sin ninguna posibilidad de futuro. Ese es mi comentario. Gracias, Patricio. Eugenio. Sí, mira, lo de Cuba es extraordinario porque ha sido la dictadura totalitaria comunista más exótica en el imaginario de los cómplices de la violación de los derechos humanos. Ha sido la más alcahueteada, una de las más financiadas, ha sido como el foco estratégico de movimientos latinoamericanos, como por ejemplo el Foro Sao Paulo, que hasta hoy en día sigue afectando la democracia en nuestros países. Va no solamente acercarse un poco al tema de Perú, que lo podemos ver también, pero que esta especie de sucesiones es increíble, porque los fenómenos revolucionarios supuestamente emergen y nacen precisamente para poder eliminar de la estructura social aquellas divisiones que había entre el clero, la nobleza y el pueblo llano. Entonces toda esta visión monárquica donde un rey se impone por encima de sus súbditos a través de primero la visión medieval y después la visión más moderna, hoy en día se copian básicamente por un partido comunista que prácticamente proclama sucesores con falsas elecciones, que simplemente opta un solo partido o las organizaciones políticas que son adscritas al régimen para hacer una especie de pantomima irrespetuosa a lo que realmente significa una verdadera democracia, y que hoy en día esta sucesión también tenga en contraposición, lo cual es bueno, a una posición que poco a poco ha venido emergiendo y ha venido creciendo, lo cual a mí
particularmente me alegra mucho, porque la gallardía en Cuba poco a poco va creciendo. Un hecho que hace 10 o 15 años no se hacía, pero no es porque la dictadura comunista lo permita, para nada. Es precisamente a pesar de las violaciones de los derechos humanos, el Internet, los videos, el flujo de información tan acelerado hace que sea imposible reprimir todo como lo hacían antes. O sea, gracias al capitalismo, a la globalización y a la economía de mercado, es precisamente que la oposición puede levantarse hoy día con música, con un pacto cultural y con organizaciones que en Cuba siguen siendo clandestinas para manifestar su oposición a la dictadura totalitaria. Ahora, yo espero poco a poco, o de un solo golpe, como bien dicen, que termine la dictadura en Cuba. Así uno dice, bueno, pero es una palabra repetida, trillada, bueno, pero decirla todos los días no está mal, y más cuando nosotros como libertarios siempre vivimos proclamando por la democracia en los países, porque se defienda la libertad y el Estado de Derecho, y que en algún momento en el hermano país ocurra. Pero yo suscribo esto, ¿no? Cómo Cuba ha sido, o sea, para que nos quede como reflexión final, cómo Cuba ha sido la almendra de la izquierda hipócrita que justifica las violaciones a los derechos humanos en Cuba, prácticamente los ignora, pero cuando se aplica el Estado de Derecho, cuando se están violando los derechos humanos de otras personas, o sea, organizaciones, bandas delictivas van y violan los derechos humanos de otras personas, que son su derecho de propiedad, que son su derecho de desplazamiento, entonces allí no hay violación a los derechos humanos porque no lo hace el Estado. Ese tipo de tonterías, básicamente, la tenemos hoy día en la izquierda en este país, en Venezuela, en Perú, en Ecuador y en toda Latinoamérica. Así que esto es reflexionar para poder desenmascarar todos los días, una especie de hábito político y responsable de la ciudadanía, lo que es la hipocresía de la izquierda latinoamericana, tomando como caso el caso de la dictadura y la lamentable dictadura totalitaria en Cuba. Quería reflexionar sobre eso. Gracias, Eugenio. Fíjense ustedes que yo soy muy respetuosa de las decisiones de los diferentes pueblos del mundo, porque son otros países. Porque a mí me interesa, claro, me interesa qué pasa en el mundo, pero estoy pensando básicamente primero en mi país, en lo que yo quiero para Chile. Así las cosas, a mí no me interesaría mucho lo que le pasa a los cubanos, porque son ellos los que, por angas o mangas, la dinastía castrista y sus adláteres se hayan mantenido ahí en una revolución que nunca termina. Yo nunca, no tengo noción de una revolución que dure 60 y tantos años, ¿no? Las revoluciones empiezan y terminan, esta no. Pero lo que me molesta del régimen cubano es que ese sistema que los cubanos de alguna manera se dieron en su minuto cuando Castro y sus guerrilleros bajaron de Sierra Maestra, se exporte al mundo. Eso es lo que me molesta. Son los cubanos los responsables de tener metido a Castro ahí ad eternum. Son los cubanos los que por ABC motivos no han podido desprenderse de esa gente. Ayudados por la Unión Soviética en su minuto, por supuesto. Y valorados por cuanto liberal, progresista, europeo existe, porque claro, miran a la revolución para que suceda en países de América Central, pero no para que suceda en Europa, por supuesto que no. Entonces, a mí lo que me molesta de este sistema del régimen cubano, que se mantiene y que no va a variar por lo pronto, es que exporten sus ideas y pretendan implementarlas e implantarlas en el resto de Sudamérica, de Hispanoamérica. Eso es lo que me molesta. De otra manera, no, porque son los cubanos los que tienen restringida el derecho de propiedad y del desplazamiento y la libertad de comercio y del voto y etcétera, etcétera. Pero insisto, lo que me molesta sobremanera es que exporten su método, exporten su sistema político y que haya imbéciles, en este caso en Chile, también en Venezuela, en Perú, en Bolivia, etcétera, etcétera, imbéciles e ignorantes que pretendan implantarlo en un país como el nuestro. Por lo demás, son los cubanos los responsables de su mono, pues. Claro, pero Pilar, o sea, yo aquí, bueno, quiero hacer tu comentario porque es muy fácil discrepar, o sea, en Cuba no es tan fácil hacer oposición, porque en Cuba tú sales y te meten una bala en la cabeza. Ese es el tema, o sea, no es que el cubano promedio esté de acuerdo con ese sistema, en algún momento lo tuvo cuando fue el auge de la Revolución Cubana, por supuesto, pero cuando tú tienes las manos atadas y tienes una complicidad mundial con la dictadura cubana, se hace muy difícil hacer oposición, porque te inyectan virus, porque te desaparecen, porque te torturan, porque te dan una bala en la cabeza, o sea, no es tan distinto
cuando tú ves las oposiciones, por ejemplo, a la Unión Soviética, y como la propia Unión Soviética financiaba sus oposiciones oficiales, y la imposibilidad de los diferentes pueblos de poder hacer realmente oposición. Entonces, yo entiendo tu punto, porque que exporte, pero lo que lo exporta es la maquinaria de inteligencia cubana. Cuando el cubano logra salir y escapar, lo que intenta decir qué es lo que está pasando, o sea, desenmascarar qué es lo que pasa en el régimen, y en cierto sentido, desde afuera, tratar de promover la democracia en la medida en que pueda. Simplemente hacer ese comentario. Oye, Eugenio, ya, sí, yo entiendo, si es una cosa decirlo desde aquí y otra cosa es estar en Cuba y marchando por la calle esperando a que te den un balazo, sí, yo lo entiendo. Pero bueno, pero nosotros en Chile tenemos una experiencia que no es tan lejana y que dice relación con el gobierno militar. No dicen, no se dice, no dice la historia contada, no dice la historia oficial, que fue un gobierno extremadamente autoritario, extremadamente dictatorial, que muerto, que desaparecido. Bueno, y comillas, no es que se llegó a la democracia de nuevo. Y no dicen que era un gobierno tan represor que hacía desaparecer y mataba gente. O sea, a ver, Claro. ¿te fijas? Ya. Sí, no, Entonces, total. sí, pues, sí. Sí. Bueno, frente a ese panorama, queridos amigos, hemos tenido un poco de sol, ¿no es verdad?, en esta Sudamérica que tiene tantos vaivenes. Y sabrán nuestros auditores, ¿no es verdad?, del excelente resultado logrado por Gustavo Lasso, un empresario en Ecuador, digamos, que venció al candidato del correísmo. Así que yo me alegro por aquello, pero me preocupa, y eso era el tema que quería comentar a continuación con ustedes, de lo que están arrojando las encuestas, ¿no es verdad?, en Perú, en que en el balotaje estaría pasando a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La última encuesta Ipsos está arrojando un apoyo para Castillo del 42% y de Keiko Fujimori con un 31%. Comentábamos el otro día con Eugenio, ¿no es verdad?, el origen senderista, de izquierda, radical del candidato Castillo, y por otro lado, de un candidato tan radical en sus posiciones, en su posición política, senderista, marxista, de extrema izquierda, y en la posición valórica, antimatrimonio homosexual, que rechaza los grupos, ¿no es verdad?, lesbianos, homosexuales, LGTB. etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una bolsa de gatos el candidato, pero muy peligroso, y que tiene mucho apoyo popular, ¿no es verdad?, en las regiones andinas, pero se ha prolongado su apoyo, su adhesión hacia el norte del país. Ahora bien, Keiko Fujimori lleva la mochila, ¿no es verdad?, de todas las acusaciones en contra de ella por corrupción, ¿no es verdad? Y indudablemente que dentro de la mochila está la mochila de su padre, el expresidente Fujimori. Así que va a ser un proceso complicado para el Perú y complicado para la candidata Keiko Fujimori de alcanzarlo, ¿verdad?, la presidencia de la República. No sé qué les parece a ustedes. Adelante, Pilar. Sí, mira, te voy a dejar a ti, Eugenio, pero solamente 2 minutos. Voy a recordar eso que se ha dicho tanto de conversaciones en la catedral de Mario Vargas Llosa, que no es una expresión que a mí me agrade porque la encuentro un poco ordinaria, pero sí cuando se jodió el Perú. Y que esto demuestra indiscutiblemente eso, porque el mismo Vargas Llosa en su columna del País y que se publicó en un diario de circulación nacional, él dice, entre estos dos, yo prefiero votar por Keiko Fujimori porque es el mal menor. Pero ¿cómo va a ser posible en un país donde hubo un virreinato de lujo, donde hubo una administración de lujo, que hayan llegado a esos extremos? Nosotros no tenemos mucha moral, pero nosotros por último fuimos Capitanía General nomás. Que cuestión a la que yo le atribuyo mucho tema en estas tonteras que hacemos hoy día. ¿Qué le pasó al Perú para estar en ese brete? Porque es un tremendo brete. O sea,
votar por el loco del Castillo, quien, o sea, es antiaborto, anti-eutanasia, anti-homosexuales, y es, comillas, marxista en la economía, que yo no creo que ni le alcance para marxista, porque para ser marxista hay que ser muy inteligente, así que yo creo que no le alcanza, pero bueno. Y Keiko Fujimori, que representa el otro populatismo, pero ni siquiera de derecha, porque tampoco le alcanza para derecha a ella, o sea, le representa el populacheo barrial. Digo yo, ¿qué pasa con el Perú? Si sabemos que tiene una aristocracia de lujo, una diplomacia de lujo, algo hay aquí. Ya, te dejo, Eugenio, para que le des cordura al comentario. No, mire, estoy muy de acuerdo. Además, porque Venezuela también fue una capitanía general. Entonces me río muchísimo porque una de las grandes cosas cuando se dan las independencias hispanoamericanas y se da la figura de O'Higgins, la figura de Miranda, de Bolívar, dicen, bueno, pero ¿cómo estas personas tan insignes salen de esas pobres capitanías? O sea, no necesariamente en México o en Perú, ¿me entiendes? Y que bueno, en algún momento de la historia, Chile por bastante tiempo ha sido el país más rico de América Latina, de ser una capitanía general, y lo mismo pasó con Venezuela, así que es curioso, deberíamos investigar sobre eso. Por otro lado, en Perú, es terrible también la fragmentación del propio sector que le hace oposición al socialismo. O sea, estamos hablando de una especie de 16 organizaciones con 16 candidatos distintos. Y cuando vemos, justo como mencionaba Patricio, la encuesta, vemos que Castillo supera por 12 puntos a Keiko Fujimori, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre que Vargas Llosa ahora apoya a Keiko Fujimori cuando incluso en las elecciones, cuando Ollanta-Humala, él precisamente apoyó a Ollanta-Humala para que Fujimori no, en este sentido, llegara? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que promueve este cambio? Claro que cuando vemos al populista Castillo, que ni siquiera sabe diferenciar entre la utilidad, por ejemplo, que se genera y las ganancias brutas en cierto sentido, uno dice, o sea, uno se impresiona no solamente del bajo intelecto, sino cómo esta persona llega a esa manera. Y cuando uno lo ve, bueno, Perú es un país que tiene un poco más de 3 veces más la pobreza que tiene Chile, tiene unos niveles realmente de desigualdad terribles, no en el sentido de que la desigualdad en cierto sentido sea mala, no, pero cuando son desiguales, o sea, cuando los países son desiguales, pero hay movilidad social en cierto sentido, eso te permite en cierta medida ir avanzando. Es un país que sigue siendo pobre, con un ingreso per cápita muchísimo más bajo, en donde la política está fragmentada y es un desastre. Veamos lo que ocurrió los 4 años anteriores con respecto a los impactos en el Congreso y los cambios de presidente. Incluso hasta el suicidio de Alan García por corrupción, un país en que en cierto sentido ha venido protagonizando hechos de corrupción increíbles, que Keiko Fujimori es la única que queda y que termina apoyando a Vargas Llosa. Lo que te revela es que independientemente si gana Castillo o Keiko Fujimori, lo que se le viene al Perú va a ser tremendo en términos de que la descomposición de lo que habían logrado en libertad económica, en crecimiento, en superación de la pobreza, se puede revertir muy rápido. ¿Y por qué? Porque no hay unidad, no hay criterios democráticos, no hay disposición al consenso, y las enormes diferencias que existen entre un sector, en este caso supuestamente de derecha, y otro sector, que es colectivista, por cierto, y otro sector que es de izquierda, representado por Castillo, que miren el líder que lo representa, es ahí donde uno dice, bueno, ¿cuál es el futuro del Perú? En ese sentido. Por lo menos en Chile tenemos, para terminar, por lo menos en Chile tenemos un sector de centro-derecha fraccionado internamente, pero que cuando son criterios de país, de unidad nacional, se pliega, tiene cierta disciplina, y que eso es lo que permite que cuando vayamos ahora a la constituyente, sea la única coalición que tiene claro para dónde va la micro, qué es lo que se quiere proponer, más o menos cuáles son los valores que defiende, incluso la acá, y tenemos por el contrario una izquierda fragmentada, infantil, inmadura, y poco a poco progresamos. Pero esto es para que quede claro a los que nos escuchan, la fragmentación política y la polarización en esa medida es dañina, y de aquí en un futuro no muy lejano es lamentable el futuro de Perú. Sí, yo creo que cualquiera sea el que gane en Perú, dado la fragmentación de los partidos políticos, la desaparición del APRA, por ejemplo, de Alan García, del partido de Laundo Ortelli, que realmente eran partidos sólidos que representaban, ¿no, verdad?, la voluntad popular, hoy en día está absolutamente fraccionada.
Y entonces yo también me inquieto por el futuro de Chile. Realmente veo el mismo panorama, veo una centro-izquierda absolutamente fraccionada. No sé si la centro-derecha va a primar la cordura y finalmente van a lograr un solo candidato en las primarias presidenciales. Yo creo que tengo la misma inquietud, junto con el proceso constitucional, el proceso de la convención y redactar la nueva constitución, tengamos, no verdad, por lo menos en la centro derecha, la prudencia, la inteligencia de llevar un solo candidato. Porque realmente, junto con el proceso constituyente, yo creo que hay que hacer una reforma a la ley electoral. Sí. Este proporcional nos tiene absolutamente destruido, y con este fraccionamiento de partidos, con políticos que representan un 1 o un 2%, y 16 o más partidos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una corrección al proporcional. No Sí. estoy diciendo de que volver al binominal, pero corregir esta situación, porque así es absolutamente ingobernable el país. Sí, estoy de acuerdo. Hay un tema urgente y lamentable que tengamos que darnos cuenta de esto después, pero hay que modificar el sistema electoral. Y a propósito de esto, quiero hacerles una pregunta futurista. Estamos a 20 de abril. Faltan menos de un mes para las multielecciones. ¿Habrá elecciones? Los fundamentos que se argumentaron o que se expusieron para suspenderlas del 11 de abril, ¿subsisten? ¿Subsistirán para el 16? Yo creo, Pilar, Eugenio, queridos auditores, que están las mismas condiciones para suspender las elecciones, realmente. No hay ninguna condición sanitaria. Si estamos en cuarentena en todo el país, ¿no? ¿Verdad? No sé en qué región se ha levantado. ¿Cómo van a haber elecciones si estamos en cuarentena y tenemos 2 días de permiso a la semana? Sí. Y con toque de queda y con estado de excepción de catástrofe, con los militares en la calle protegiéndonos de que se cumplan las normas sanitarias, y con los médicos y todo el equipo sanitario con licencia y que ya no dan más en el hospital y con falta de camas críticas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no me frieguen, digamos. Yo creo que ¿quién va a ir a votar en esas condiciones el día 15 y 16 de mayo próximo? Yo creo que está la misma situación por la que ameritó estudiar el proceso eleccionario para adelante. ¿Y tú, Eugenio, qué piensas? ¿Qué crees tú? O sea que si se posterga nuevamente, ¿dices tú? Mira, es muy probable. Es muy probable debido al alza o sea, no solamente el contagio, sino el ritmo con que lo está haciendo y cómo se ha mantenido en cierta medida constante. Y también, bueno, que se ha mantenido también, creo yo, un poco constante el tema de las muertes. Posiblemente esto impulsa un cambio. Y como ya se hizo la vez anterior, no veo cuáles serían las razones para revertir este segundo cambio. Ese es el tema. Ya. Yo estuve en contra absolutamente de la primera suspensión de elección. Yo también. Totalmente. Recuerdo que lo dijimos acá. Sí, totalmente. Y voy a estar en contra de la suspensión de estas de mayo. Pero claro, los argumentos para la primera suspensión se van a repetir para el segundo. O sea, es un chacoteo esto. Y la poca previsión de los señores, de todos los que impulsaron esta norma, para no haber puesto en la misma ley, y si se mantuvieran las circunstancias y condiciones de acuerdo al número, se prorrogan pero como estamos en Chile y todos aquí al chacoteo nomás, ya, queridos. Bueno, sí, casi. yo creo que van a estar 24 horas antes del día 15 discutiendo para aplazarnos nuevamente las elecciones, porque la previsión de los políticos, los legisladores, es increíble, junto con el Poder Ejecutivo, digamos. Claro, y vamos a tener elecciones en pleno invierno lloviendo torrencialmente. Bueno, sin comentarios. Y con la Constitución de los 80 reformados, ¿verdad? Sí. La pobre bueno, ahí. Entonces, yo no quiero que nos digan a nosotros lo que dijo Vargas Llosa en conversaciones en la catedral, ¿eh? Por si acaso. Pero
Ya, queridos amigos, queridos Patricio, Eugenio, que tengan una estupenda tarde, estupenda semana. Y a nuestros auditores, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Marco Antonio. Gracias a Portales. Chao, Pilar. Chao, Eugenio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana.